Bueno, eskerrik asko denoi etortzegatik ya, urgentan. Gracias a todas por aguantar esta jornada tan larga y venir a esta última sesión. Vamos a empezar con la mesa sobre aportaciones feministas y decoloniales al poder popular. En- Tenemos a varias invitadas. A mi izquierda está Grande y conectada online desde Argentina, Rosana, eh, la gringa. Hola, hola, Ellas, hola. ellas son compañeras de una organización comunitaria de Córdoba que se llama Encuentro de Organizaciones y forman parte de la campaña de la disfrutación de la que nos van a hablar luego. A mi derecha está Mariam Fathi. Mariam es activista por los derechos de las mujeres en Kurdistán, responsable de la Sociedad de Mujeres Libres en Kurdistán Oriental en Europa y es refugiada y vive en Bilbao. Y nos hablará de la lucha de su pueblo y de las mujeres kurdas por la liberación. Y por último, a la derecha del todo está Lucía Chiu, no sé si lo pronuncio bien, ya lo siento. Ella es indígena quiché guatemalteca, activista feminista, periodista comunitaria y, bueno, activista en mil espacios. Luego nos contará un poco más de toda su trayectoria y nos explicará su experiencia en procesos de transformación, de defensa de derechos, de memoria histórica y demás. Entonces, bueno, no voy a robarles más tiempo. La idea es que hagan una primera ronda de presentaciones explicando su experiencia y luego les voy a lanzar algunas preguntas para ver cómo este intercambio y diálogo entre feminismo y colonialidad, poder popular. Si os parece, empezáis vosotras. Sí, sí. Buenas tardes a todos. Yo soy Roxana, alias me conocen acá en Córdoba y encuentro organizaciones como La Gringa. Estoy en Encuentro de Organizaciones desde hace 13 años, desde que se empezó Encuentro de Organizaciones. Yo vivo en un barrio popular, Villa La Lonja, Córdoba capital. Trabajo actualmente de promotora de salud con un grupo de vecinas del barrio, de la zona sur. Nosotros hay varios socios comunitarios, hay cuadrillas de limpieza, cuadrillas de mantenimiento, de construcción, comedores, y bueno, yo estoy en promotores de salud. En noviembre empezamos con la Digna Educación de hace 13 años. Creo que la Digna Educación empezamos hace 13 años un grupo de vecinas de la zona sur, donde nosotros vivimos en Villa de la Lonja. Trabajamos actualmente en un comedor en ese entonces, hace 13 años, con poquitas mamás, éramos 5 o 6 mamás para darles la merienda a nuestros niños de ahí de la villa. Y bueno, vimos que en febrero iban a empezar las clases, fines de febrero, y no tenían los chicos cómo empezar. No tenían su mochila, sus zapatillas, su kit escolar. Entonces, como vimos que estaba tan mal la cosa que no tenían para comprar los padres, fuimos al Ministerio de Educación. Un grupito de mamás chiquitos fuimos. El primer recibimiento no fue muy bueno, no fue muy grato con el gobierno, pero no nos quedamos tan tranquilas, volvimos a intentar y ahí nos recibió un señor Javier Taborda, que es un secretario del ministro de Educación. Y ahí empezamos a tener charlas con él, que bueno, que ellos decían que no nos podían dar nada, ellos no nos quedaban en la educación, no nos daban mochilas, no nos daban nada, y bueno, peleando, logramos que nos dieran unas mochilas y unas cartucheras, guardapolvos, zapatillas de muy mala calidad, que las zapatillas eran horribles, las mochilas eran muy feas, pero los logramos que nos dieran. 2 años nos dieron una cosa así, hasta que se empezó a agrandar el EO y se empezaron a sumar muchos más barrios, muchísimos más barrios, y entonces empezamos a sumar más gente y empezamos a tener reuniones ya en la casa de Leo y haciendo asambleas grandes con la gente para conseguir más kits escolares, más mochilas. Fuimos a hablar al gobierno en noviembre
Y bueno, y ahí nos dijeron que peleamos para que la gente que teníamos nosotros trabajando en muchos barrios populares de León, que nos dieran para hacer nosotros las propias mochilas, teníamos textiles, nosotros las propias mochilas y las propias cartucheras para nuestros niños. El gobierno pegó el grito en el cielo tremendamente, pero peleando se logró. No, desde ahí, hace 7 años, 8 años, este año va a ser 8 años, que estamos haciendo nuestras propias mochilas y nuestras propias cartucheras para todos nuestros niños de los barrios populares. Son más o menos 27 barrios populares que cosemos mochilas y cartucheras, alrededor de 7.000, 8.000 mochilas y cartucheras. Desde hace 3 años atrás hicimos 7.000. Y el año pasado hicimos 13.000 mochilas y cartucheras para todos barrios populares. Y para Altagracias, Río Ceballos, que no es Córdoba capital, vendría a ser provincia. Y entonces de ahí empezamos a pedir lo que realmente le hacía falta a nuestros hijos, kits escolares, que para nivel inicial, que sería jardincito de 4 y 5 años, primer ciclo, primer grado, segundo grado y tercer grado, segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto, secundaria y universidad, con lo que corresponde. Por ejemplo, en segundo ciclo, los chicos nuestros usan carpeta, lapicera, nada que ver lo que usan los del primer ciclo. Cada ciclo trae diferentes cosas. Y nos llevábamos el listado de cada chico, de cada kit escolar, y bueno, el gobierno nos querían dar ellos lo que ellos querían. Y dijimos que no. Cada año fuimos pidiendo por más cosas. Hasta que, bueno, los dan a nosotros, nos dan módulos grandes y preparamos nosotros cada mochila. A su vez pedimos también mejoramiento de escuelas, para arreglar las escuelas con nuestra propia gente, maestras integradoras, no pago de cooperadora ni inscripción, que eso es carísimo, porque no, te sale arriba de 3.000 pesos por mes, más o menos una cooperadora, y hay mucha gente que no tiene para pagar eso. Entonces peleemos para que no tengamos eso. Maestras integradoras, que son para ayudar a cada niño que tenga dificultad. Entonces los niños tienen una maestra especializada que esté con cada niño. También hacemos las promotoras de salud, hacemos cuadrillas para llenar a cada niño. En febrero empezamos para llenar a cada niño con doctoras, enfermeras, para hacer la ficha médica que nos piden al comenzar el año lectivo. Nosotros ya empezamos a coserlas para las cartucheras y las mochilas, cosa que es muy bueno. En noviembre, como yo antes decía, que en noviembre nos empezábamos a juntar con la gente esta, con con todo el León, vendría a ser con todo el barrio popular, con todas las personas, y hacíamos asambleas con delegada de cada barrio popular para que no fueran toda la gente. Y organizábamos una marcha los primeros días de febrero. Los primeros días de febrero hacíamos una marcha y contra el gobierno para exigir nuestra kit escolar para cada niño. La que marchaba recibía, cada madre marchaba la que recibía, y en la marcha nos juntamos en una plaza grandísima que tenemos, hay varias plazas grandes en Córdoba, nos juntamos en diferentes lugares para que no nos cansemos, para que los niños no se cansen, en diferentes plazas, y hacíamos el llenado de fichas que decíamos. Por ejemplo, zona sur, de donde somos nosotros, iban todas las madres que querían su mochila y su kit escolar para cada niño, llenaban con su nombre respectivo de su hijo, con el calzado, el colegio, todo, el DNI, todo, y bueno, llenábamos, y con eso llenábamos todas las fichas que te estoy diciendo ahora, calculamos que va a haber 13.000 niños más o menos para nuestros kits escolares, para el León. Con eso sacábamos fotocopia, al gobierno le entregamos la original y nosotros quedamos fotocopia. De ahí nosotros empezamos a pelear con el gobierno hasta que nos den, antes que empiecen los chicos, el colegio. Entonces, cuando el gobierno nos empieza a dar los útiles, llamamos a cada madre, cada delegada llama para que vayan a armar el kit escolar. Va cada madre a armar su kit escolar de cada niño, no se los lleva ahí nada más, sino armamos, por ejemplo, un día armamos
inicial para 3.500 iniciales. Después armamos primer ciclo. Después segundo ciclo, universidad y secundario juntos. Y después damos una hora, un día X para que vayan a retirar de cada ¿cómo se llama? De cada provincia o de Córdoba capital para que venga a retirar su módulo de mochila. Es todo un proceso muy largo, cada vez lo va mejor, peleamos muchísimo con el gobierno. Actualmente estamos peleando para empezar a coser mochilas y cartucheras, porque eso nos pagan, el gobierno nos paga, que nos cuesta muchísimo que nos paguen, no nos pagan de una vez, sino nos pagan de 4 o 5 veces, y peleando todo el año, porque es muy duro. Pero bueno, hemos logrado después, yo me siento muy orgullosa de esto porque después de tantos años nos da con muchas mejores cosas. Antes nos daban lapiceras que no servían para nada, se escribían recortados, hasta que un día dijimos, no, sus hijos van en buen colegio y nuestros hijos van a colegios públicos y queremos cosas de buena categoría, no queremos cualquier cosa para nuestros hijos. Por más que no tengamos plata, ni nuestros hijos necesitan tener su escuela pública. También estamos peleando para que se dé ESI, educación sexual integral para cada escuela, para que todos nuestros niños desde jardín hasta secundaria tengan esa inclusión, para que cada niño tenga la ESI. Y bueno, estamos en eso, estamos peleando, en algunos colegios se está dando, no en todos, pero bueno, estamos peleando en todo eso. Bueno, no sé. Si algo me faltó, Cande, ayúdame, por favor. Lleváis 10 minutos, si queréis añadir algo. Añado solamente una cosita más gringa y le damos la palabra a las compañeras, ¿te parece? Dale, sí, me parece. Simplemente poner en contexto que Córdoba es una provincia argentina, la educación pública en Argentina está descentralizada en las provincias, entonces es cada provincia la que define con algunos criterios generales que marca la nación, algunas cuestiones. Entonces siempre un poco el reclamo, porque el responsable de la educación es la provincia en Argentina. Para que se den una idea, la ciudad de Córdoba y la provincia de Córdoba es la segunda o tercera provincia más poblada en Argentina. Estamos hablando de un núcleo urbano de 1,500,000, 1,5 millones, 2 millones de habitantes de la ciudad. Bueno, sabemos que todas las ciudades latinoamericanas son muy pobladas y la educación pública en Córdoba tiene, de acuerdo al último censo que tenemos, algo así como 5.500 escuelas, unidades educativas. Y el sector estatal representa en el nivel inicial o primario, que es más o menos hasta los 12 años de escolaridad, las instituciones públicas representan el 80% de las unidades educativas. A nivel secundario o a nivel de la educación entre los 12 y los 17 años, la proporción de instituciones estatales baja al 50%. Entonces, claramente, digamos, la campaña de la digna educación que tiene tantos años tiene un fuerte foco en estos primeros años de la educación, ¿no? de nuestros niños. Eso nomás para contextualizar. Y es más, la marcha se hace los primeros días de febrero, pero te voy diciendo que ya desde enero, por ejemplo, en la zona sur donde vivo yo y Cande está con nosotros, ya desde enero empieza la gente a acercarse y preguntar si te ve cuándo va a hacer la marcha, porque se hace muy grande, es impresionante. La marcha son calles, es impresionante, son como 5 o 6 cuadras de gente por la marcha de la digna educación. Es muy grande, muy grosa. La verdad, muy grosa. Bueno, compañeras, luego os dejamos otra vez la palabra para que nos sigáis contando. Dale. Arrachaldeón, doy las gracias a todos los compañeros y las compañeras que han organizado este encuentro y este congreso.
Yo vengo de parte de Kurdistán, que también hay una experiencia muy grande en estos momentos que Kurdistán está pasando por una guerra que nosotros le llamamos Tercera Guerra Mundial. Pero aún así, en concepto que se encuentra Kurdistán, en corazón de Oriente Medio y también en una situación de guerra, eh, en cuatro partes de Kurdistán y prácticamente en tres partes contra el Estado turco como la segunda ejército de la OTAN, pues está en marcha también un proyecto comunitario, un proyecto que se llama el Confederalismo Democrático, que desde hace, digamos, prácticamente 15 años está en práctica, pero viene de unos estudios por Abdullah Öcalan, el líder del pueblo kurdo y fundador del Partido de Trabajadores de Kurdistán, que lleva desde 1999 preso en la isla de Imrali. De hecho, lleva años sin ver a sus abogados, está en aislamiento total, porque los libros que escribía sobre el proyecto de confederalismo democrático para Kurdistán los sacaban de forma manual por los abogados oficialmente. Y además llevamos meses sin saber la situación de salud de este líder, y hay grandes campañas en la marcha para romper este aislamiento y silencio ante el Abdullah Öcalan, a los presos políticos en Kurdistán, a la guerra y en estos momentos que hay bombardeos a las montañas de Kurdistán por parte del Estado turco. De hecho, están utilizando armamentos químicos. Y si veis en los medios, en las redes, en las páginas de noticias como ANF Kurdo, podéis ver los reports que han sacado por parte del movimiento kurdo y el Congreso Nacional Kurdo sobre utilizo de armamentos químicos por parte del Estado turco y por parte de OTAN, porque el Estado turco es OTAN. Y hay un silencio ante esto. Bueno, yo hoy vengo para hablar sobre no el confederalismo democrático en Kurdistán, que por sí es un proyecto muy interesante y seguramente que otros compañeros que participan en estos momentos puedan hablar más sobre este tema, sino el confederalismo democrático de mujeres. Porque en Kurdistán, en paralelo del sistema del confederalismo democrático, que es mixto y es para todo el pueblo, también está el Confederación Democrático de las Mujeres en Kurdistán. De hecho, cuando hablábamos del programa con la compañera, vi que habían escrito las mujeres kurdas y dije que nosotras ya este lenguaje hasta hemos cambiado y ya no decimos las mujeres kurdas, sino las mujeres en Kurdistán, porque Kurdistán es una tierra de diferentes etnias, naciones, religiones, identidades, y como hay muchas mujeres que no son kurdas, son armenias, turcas, azeríes, caldeos, asirios, persas, árabes, y participan en este proyecto, pues por eso, por respeto a la identidad y reconocimiento, le llamamos eh, eh, Movimiento de Mujeres en Kurdistán. Creo que la ubicación de Kurdistán no hace falta que ponerlo, pero en Kurdistán las mujeres kurdas históricamente ya han estado en las luchas, en los partidos comunistas maoístas, en parte de Kurdistán de Irán, en los levantamientos de Kurdistán de Irak. Formaron no solo asociaciones, que aquí vemos una foto de una asociación de 1936 en Kurdistán de Irak, y los grupos de mujeres armados en Partido Comunista de Kurdistán de Irán de 1978, y han estado en diferentes espacios de la lucha, no solo armada, también encabezando los levantamientos del pueblo durante la historia. Pero lo que ha cambiado el PKK en Kurdistán ha sido
no solo que las mujeres participen en la lucha nacional o en la lucha para la liberación de Kurdistán, sino las mujeres empiezan a crear un movimiento de liberación de mujeres con la ideología de liberación de la mujer, con el slogan de que Kurdistán no será libre hasta que las mujeres no sean libres. Me gusta recordar a la compañera y líder de las mujeres kurdas, que aquí tenemos su foto en la sala también, de Sakine Janses, que fue la única mujer que estuvo en el primer congreso del PKK, y desde su inicio habló de papel de la mujer y el derecho de la mujer, que lo han quitado históricamente en Kurdistán, no solo por parte de los estados-naciones que ocupaban a Kurdistán, sino por la cultura machista y patriarcado que tiene miles de años de historia en estas tierras. Primeros pasos que han dado dentro del PKK, que las mujeres han sido durante década de 80, que Sakine Janses estuvo en prisión con otras compañeras, han hecho una gran resistencia contra el Estado turco, y esta resistencia levantó el ánimo de muchas mujeres kurdas y entraron en las filas del Partido de Trabajadores de Kurdistán. Hasta llegada a la década de 90, que se libera Sakine Janses y sube a las montañas de Kurdistán, y desde este momento empieza una nueva etapa en Kurdistán, es organizarse las mujeres de manera autónoma dentro del Partido de Trabajadores de Kurdistán. Pero primera asociación que crearon dentro de este movimiento fue en Europa, que luego cuando si me preguntas, había una pregunta sobre qué papel jugó el feminismo en la lucha de Kurdistán, ahí se puede explicar muy bien. Primero fue en 1986 en Hannover, en Alemania, y en los años 90 las mujeres empezaron a crear sus propios congresos en las montañas de Kurdistán. Y ahí fue que tomaron la decisión de crear el ejército de las mujeres, además del ejército mixto que ha habido para autodefensa del pueblo kurdo, que haya ejército de las mujeres también. Y su objetivo no era solo de manera militar prepararse, sino también realizar actividades sociales, políticas, ideológicas y militares. Era un autopoderamiento de las mujeres en diferentes ámbitos. En 1995 se cambia el nombre y se pone Unión de Mujeres Libres de Kurdistán. Claro, primero era Unión de Mujeres Patriotas de Kurdistán, pero el PKK ya iba a dar los pasos a ir a un movimiento más de izquierda que nacionalista. Porque el primer paso era un partido marxista-leninista nacionalista, pero durante décadas y con muchos debates que ha habido, estaban creando nuevas etapas de pensamiento dentro del partido, y cambiaron al nombre a Unión de Mujeres Libres de Kurdistán. Su trabajo era primer Congreso de las Mujeres, de Liberación de las Mujeres, tenía bajo su paraguas ejército, asociaciones, colectivas políticas y sociales, sobre todo en Bakur, el norte de Kurdistán, y también otro objetivo era construir puentes entre las mujeres en Kurdistán y mujeres feministas, tanto organizaciones feministas, tanto en Oriente Medio como en Europa. Empezaron en 1999, cuando Abdullah Öcalan fue secuestrado por CIA, Mossad y el Estado turco. Las mujeres se asustaron en Kurdistán, claro, porque Abdullah Öcalan era un apoyo fuerte que tenían las mujeres, porque como líder del PKK, desde el primer momento dio todo su apoyo incondicional al papel de las mujeres que jugaban dentro del partido, y las mujeres crearon su propio partido, que es Partido de Mujeres Trabajadoras de Kurdistán. Era un experiencia de cómo se puede funcionar un partido autónomo de mujeres. Y en 2004, vale, en 2004 crearon el PASH, el Partido de Mujeres, el Partido de Liberación de Mujeres de Kurdistán, y en 2005
cuando ya estaba en marcha el sistema de confederalismo democrático para Kurdistán y lo estaban estudiando, las mujeres kurdas también, las mujeres en Kurdistán crearon su propio confederación de mujeres, que ha sido en día de hoy, desde 2005, trabaja como un paraguas que tiene diferentes organizaciones en diferentes partes de Kurdistán y en Europa, que es Unión de Mujeres de Kurdistán. Son diferentes, como veis, banderas y diferentes organizaciones que trabajan en 4 partes de Kurdistán. Primero, Tajota es de Bakur, Kejar es de Rojalat, Congrea Star es de Rojava y Rejak es de Kurdistán de Irak. Estas organizaciones tienen diferentes comités y cada organización también tiene su propio ejército de mujeres de manera para autodefensa. Lo que han conseguido las mujeres kurdas con esta ha sido de que garantizar no solo los puntos que han conseguido, los derechos que han conseguido como mujeres en 4 partes de Kurdistán, sino garantizar el derecho del pueblo también, para que no haya una única partida, para que no haya una única ideología, sino garantizar el derecho del pueblo. Y en día de hoy es un proyecto que prácticamente en el norte de Siria se llama Autoadministración del Norte y Este de Siria, y ahí se organizan de manera colectiva y asamblearia, que está en base de las comunas, de cooperativas, y en todas estas organizaciones, en 4 partes de Kurdistán, 40% de todos los partidos, organizaciones sociales, colectivos, asambleas, comunas que trabajan bajo paraguas del sistema del confederalismo democrático mixto, tienen que ser mujeres obligatoriamente. Una comuna no se realiza si 40% no son mujeres. Y además, en paralelo, las mujeres tienen su propia comuna, sus propias cooperativas y sus propios congresos y también lo que han conseguido las mujeres kurdas con este proyecto ha sido tener su propia revista, periódicos. De hecho, el primer canal de satélite especial de las mujeres, que es Jin TV, es de las mujeres en Kurdistán y está en Holanda, su oficina. En diferentes idiomas tienen sus propias agencias de noticias sobre el tema especial de las mujeres. También poner en marcha las leyes de igualdad en Rojava. En la revolución de Rojava, lo que ha dado más flor, esta lucha florecido, ha sido en Rojava, en la revolución de Rojava. Hasta ahora 2 veces han puesto los que llamamos contrato social, que tiene el sistema del confederalismo democrático para poner las leyes sociales en la sociedad. Primero fue en 2011 cuando pusieron las leyes de igualdad de género y luego en 2014 fue renovado otra vez y ahora mismo hace 3 meses que han creado un comité de 30 personas para que sea otra vez renovado. Con esto quiero decir que todo lo que han conseguido las mujeres kurdas y el pueblo kurdo en los 2 sistemas, que es Confederación Democrático Mixto y Confederación Democrática de las Mujeres, es un proceso que está en marcha, es un proceso que el poder no es un Estado o un grupo o una parte de la sociedad o un nivel de la sociedad, sino las decisiones se toman en nivel asamblearia, se toman en las comunas y ahí van a las asambleas del pueblo y ahí se toman las decisiones. Y los copresidentes, quienes son portavoces de este sistema, solo son portavoces. Ahí no es que el presidente habla o el Congreso habla, ya está. Las tomas de decisiones se toman en las asambleas y comunas y lo pone en marcha. Y en Europa también, para terminar, que no me queda tiempo, que es difícil en 10 minutos explicar todo esto, pues es Movimiento de Mujeres Kurdas en Europa, que también el objetivo es no solo crear un red de solidaridad entre las mujeres que viven en Europa, mujeres de Kurdistán que viven en Europa, con las organizaciones feministas y organizaciones internacionalistas. También hay una academia de genealogía y la ciencia de la mujer, que es la teoría de la base del confederalismo democrático mixto, tanto como confederalismo democrático de las mujeres.
hay tres fases, que es teoría, organización y práctica. La teoría, la evangelología, la ciencia de la mujer, que es una crítica hacia ciencias sociales, que no creo que será momento de hablar de ello. Teoría, la evangelología, en la organización, llevan las organizaciones que son unidad de mujeres en Kurdistán, y en la práctica pues tenemos el ejemplo como lo de Rojava o como Congreso Democrático en Bakur, en caso de HDP como Partido Democrático de los Pueblos, que pues es lo que da más visibilizar de manera de política que llevan las mujeres, pues que cuando entran en el Parlamento de Turquía es el único partido que va con una mirada feminista, que hay mujeres que participan en ello. Pues nada más, mostrar unas imágenes de comunas de las mujeres, cómo se juntan, unas imágenes de las mujeres kurdas que fueron, han tenido que abandonar, sufrieron muchas guerras, sobre todo en Sinjar, en el ataque de ISIS, que demuestra, si no están organizados, lo que va a pasar con Kurdistán. No es solo un cambio demográfico, no es solo, sino un feminicidio que da igual sea ISIS, el Estado turco, el Estado iraní, sirio o Irak. El objetivo es hacer un genocidio en Kurdistán, pero basada en feminicidio. Y ahí están los congresos de las mujeres en Rojava, que podéis ver que mujeres de diferentes identidades se juntan y toman decisiones por su vida, por su cuerpo, por su pueblo, y también garantizando el derecho de este poder popular que cada pueblo pues queremos llegar, ¿no? Nada más. Gracias, Muchas María. gracias. Ya lo siento. Bueno, buenas noches. En mi pueblo es Xoncacá, Bonogel, que significa buenas noches a todas y todos. Yo soy Lucia Ischú, soy una mujer indígena quiché de Totonicapán, Guatemala, y en este primer momento de intercambio quisiera compartir que yo vengo de una de las regiones en Abya más invisibilizadas, que es Centroamérica. O sea, en medio de los invisibilizados está Centroamérica. Y Guatemala es parte de esa invisibilidad que hay en un contexto actual, siendo uno de los países más violentos y más empobrecidos a nivel mundial y a nivel latinoamericano, con un alto porcentaje de desnutrición crónica, analfabetismo, de no tener condiciones mínimas de vida, digamos, para las grandes mayorías, más del 60%, y yo creo que ya es 80% en el tema de la pandemia, de la población vive en pobreza extrema. Y más del 60% de la población en Guatemala somos personas indígenas. Guatemala es indígena. Y no es una coincidencia del por qué ese 60% de la población viva en esa pobreza extrema. ¿Por qué? Porque Guatemala, como le llamaron, porque Guatemala es un nombre impuesto que responde al Estado-Nación, está cimentado de forma estructural en el racismo. Y el racismo en Guatemala se traslada y se manifiesta en políticas públicas de exclusión a las grandes mayorías que somos indígenas en este país. Y como se trata del abordaje desde la interseccionalidad, quienes nos llevamos la peor parte siempre hemos sido en la humanidad las mujeres, y en este caso las mujeres indígenas. Y entonces en medio de esa desigualdad social, de esa desigualdad, de ese empobrecimiento, porque también Guatemala pues tiene una historia de múltiples genocidios, de múltiples epistemicidios. Estamos hablando de la colonia, que justamente hace unos días se celebró en el Estado español ese tema de la colonización, el descubrimiento y la hispanidad, que es un insulto a la inteligencia humana, celebrar el genocidio a pueblos enteros en nuestros territorios. Pero bueno, esa es otra discusión. Y me parece que obviamente ya teníamos nosotros nuestras contradicciones, porque justo venimos de un intercambio de cómo se nos romantiza y se nos idealiza siempre a los indígenas y a las comunidades de una forma también
bastante racista para mí. O sea, cuando se nos romantiza y se es paternalista con nosotras, los indígenas, se está siendo racista. Pero, ay, qué lindo, sí, qué lindo. Bueno, sos un racista. Somos humanos, somos iguales, ¿ya? Entonces, en ese contexto, es que nos toca crecer y nos toca vivir a las mujeres indígenas en el contexto centroamericano, y por eso no nos asumimos como sudacas, nos asumimos como centracas, porque Centroamérica no existe en Latinoamérica. Y es desde ahí desde donde hablamos nosotras. Y es desde ahí donde nos reivindicamos y nos reconstruimos en medio de los múltiples genocidios, después de la colonia, después viene la reforma liberal, después vienen las dictaduras, después viene el genocidio, porque Guatemala es de los genocidios más cruentos de América Latina, a excepción del de Colombia, por supuesto, pero no se conversa, no se habla. En Guatemala hubieron más de 200,000 personas asesinadas, 45,000 personas desaparecidas, más de 1,5 millones desplazados en un contexto donde la población eran 7 millones de personas en esos años. Entonces, estamos hablando de más de la mitad de la población, un holocausto, pero de eso no se habla. ¿Por qué? Porque se tiene la venia, y todo lo que pasó en el genocidio en Guatemala fue autorizado y financiado por el gobierno de Estados Unidos, que tiene intervenido el país desde 1954. Y en ese contexto es que crecemos los indígenas en medio de la transculturización, en medio de la domesticación, en medio de tratarnos de encasillar en la identidad del Estado-Nación guatemalteca que no nos representa. Yo no soy guatemalteca, yo soy quiché, y por eso me nombro desde ahí. Y yo me hice feminista y me hice periodista porque en el 2012, ya en tiempos de paz, porque la firma de paz en Guatemala se hizo en 1996, yo tenía 6 años, yo me asumo como una mujer indígena posguerra, porque no me tocó vivir la guerra, no me tocó vivir la guerra como le tocó a las mujeres que vivieron la tierra arrasada, que vivieron el napalm, que vivieron la violencia sexual, que fueron esclavas sexuales de los militares financiados por el ejército de Estados Unidos y por la oligarquía colonial. No me tocó vivir eso. Y no hablo tampoco desde la victimización, es nuestra realidad, es el contexto. Entonces, ya se supone que en tiempos de paz, en el 2012, nos toca vivir en mi pueblo, yo vivo en Totonicapán, muy cerca de México, una masacre, es la primera masacre que se vive en tiempos de paz. Y yo me hice activista y me hice periodista porque nos masacró el ejército por manifestar en contra del alza a la energía eléctrica, que es de capital del gobierno español, la Unión Fenosa. En Guatemala pagamos de las tarifas eléctricas más altas en América Latina, y eso que nosotros producimos la energía, porque hay un montón de hidroeléctricas en nuestros territorios indígenas que están siendo producidas con capital europeo y con capital español, y hay un hermano indígena que está preso, que se llama Bernardo Caal, por defender el territorio indígena. Y es desde ahí donde nos forjamos como feministas o como lo que sea, porque también hay una discusión muy fuerte de si nos asumimos como feministas o no. Y entonces tuve que hacerme periodista, tuve que empezar a militar en el movimiento estudiantil. ¿Por qué? Porque obviamente la academia para mí es un espacio de poder racista, eurocéntrico. Y entonces también hay que ir a disputar ahí, a la academia, en los espacios de organización. Y entonces decidí hacerme periodista porque los medios corporativos racistas decían que los indios salvajes de Totonicapán queríamos robarnos el camión del cemento, porque obviamente cuando nos movilizamos, porque nuestra organización indígena, que se llama 48 Cantones, existe desde antes del Estado-Nación, desde antes de que se fundara lo que se conoce como Guatemala. Y movilizamos 60,000, 70,000 personas porque nuestros procesos son asamblearios. Nuestros procesos son populares, son de ese contexto, de eso venimos, de la vida en comunidad, en la práctica cotidiana, en el día a día, que es jodido también, que yo lo digo, yo no romantizo la vida en comunidad tampoco, porque no es todo color de rosas, ni es un lecho maravilloso, es complicado. Y entonces después de eso me involucro en el movimiento social, no sé cuánto me queda. Ok, perfecto. Para es que si no yo me emociono y no siento tiempo. Y no me gusta monopolizar la palabra tampoco. Y entonces, en ese contexto, bueno, me hago un periodista, empiezo a militar en el movimiento estudiantil, y lo que me encuentro es machismo, racismo, violencia y exclusión, y es para mí parte fundamental de las críticas más grandes que tenemos que hacer en los movimientos sociales.
es que si no nos despatriarcalizamos, si no nos cuestionamos y nos decolonizamos de forma real, en una práctica más que de discurso, porque el discurso es bonito y el discurso o lo escrito aguanta todo, pero si en la práctica política cotidiana, si desde que me levanto, si desde lo que como no estoy siendo coherente, no sirve de nada para mí. Eso es mi práctica política personal de vida. No significa que tenga que ser la de todos, porque tampoco me gusta ni el dogma ni imponer, porque si no estamos reproduciendo la misma violencia con la que nos han querido imponer a nosotros formas de vida que no nos corresponden. Y entonces es desde ahí donde yo hablo. Es por eso que empecé a militar, por eso me hice activista, porque los indígenas en Guatemala nacemos y morimos luchando. Las mujeres indígenas hemos estado presentes en absolutamente todos los procesos de emancipación del mundo. Que se nos invisibilice es una cosa, pero nosotras hemos estado ahí siempre, hablando desde nuestros propios idiomas, construyendo nuestros propios pensamientos, nuestras propias formas de organización, que ahora Occidente les llama feminismo si quiere. Sí, y no todas las mujeres tenemos por qué ser feministas para construir nuestra libertad y nuestra emancipación. Yo me asumí como una mujer feminista en un congreso con mujeres negras indígenas en Colombia, porque son las mujeres con las que me siento identificada. Cuando empecé a cuestionarme el tema del feminismo fue porque las mujeres que se asumían como feministas en mi país eran ladinas, que quiere decir blancas, de una condición académica, que hablan palabras que yo no entiendo y que eso para mí es privilegio y es poder, y de algo que no conectaba con mi historia personal, de algo que no conectaba con mi historia de vida, y es con las negras, es con las indígenas, es con mis hermanas, que yo descubro que las primeras feministas en mi familia fueron mi madre, fueron mis abuelas, analfabetas, monolingües, en sistemas de desigualdad, de empobrecimiento, como han tenido que crecer las niñas que son madres en Guatemala, las niñas que son obligadas a casarse, que dejaron a sus maridos que las violentaban, y que gracias a todo lo que mis abuelas monolingües y analfabetas dejaron de hablar, yo hoy puedo estar aquí y gritar. Todo el silencio, todo lo que tuvieron ellas que guardar es para que yo hoy pueda hablar aquí. Y eso me posiciona también en un lugar de privilegio, porque en este momento hay muchas mujeres indígenas en mi país y en el mundo que no pueden hablar, que siguen viviendo violencia, que siguen peleando contra el extractivismo y que estamos en la defensa de la memoria histórica, del territorio y también de la libertad de los presos políticos, porque en Guatemala la mayoría de los presos políticos son hermanos indígenas que están defendiendo el territorio. Y el planeta y la defensa del territorio es la madre de todas las luchas. Y el planeta no es solo asunto de los indígenas, es un asunto de la humanidad entera, y todas y todos deberíamos de estar defendiendo nuestro territorio. Muchísimas gracias a las tres. Ahora entramos en la parte más de diálogo. Se planteaba una pregunta como para generar ese diálogo entre las feministas, entre las organizaciones mixtas, ¿no? Porque la mayoría de vosotros estáis en este diálogo. Entonces, bueno, la pregunta así un poco disparadora, pero que cada una la adapte como quiera, era cómo ha influenciado el feminismo en vuestras experiencias y qué reivindicaciones específicas tenéis como colectivos feministas o de mujeres en estos espacios. Esta sí que vamos a intentar que sea más breve. Bueno, Grika, empiezo, vos interrumpirme en cualquier cosa, ¿sí? Dale. Y también tratando de sintetizar un par de discusiones. El Encuentro de Organizaciones es una organización mixta, la campaña de la digna educación es una campaña mixta. Eso no quiere decir que los sectores organizados en Argentina sean mayoritariamente compuestos por mujeres. Los sectores populares, las villas en Argentina organizadas y con tradición de organización tienen alrededor de entre el 80 y 90% de mujeres. Esto nos hace preguntar quiénes son quienes nos quedamos en el barrio,
digo, ¿no? Estamos hablando de los barrios, las villas, los territorios que les decimos nosotros. ¿Quiénes nos quedamos en los barrios? Nos quedamos mujeres. Pero esto, y son quienes nos organizamos y sostenemos, digo, en la cotidiana de la vida, ¿no? Ahora, esto no es porque nacimos mujeres y nos iluminamos y llegó algo por arte de magia y de repente nos reivindicamos desde ese lugar. No, digo, esto también es porque en nuestros barrios y porque en nuestras villas los hombres en general son los que tienen que salir a trabajar afuera y a trabajar bajo relaciones salariales más o menos formales, más o menos precarias, diría que más de las veces precarias, afuera del barrio. Entonces eso hace que en el barrio quienes se quedan para sostener la vida día a día, todo y cada segundo, Es la mujer. seamos las mujeres. Entonces, eso, digo, y eso significa en algún punto quedarnos en la casa, pero para nosotras, quedarnos en casa no es quedarnos en la opresión y en el secreto de lo privado, porque en nuestros barrios y en nuestras villas, la casa es el barrio, y lo que sucede en la casa tiene un nivel de colectivización y de sentido público y político que tiene, digo, y sin romantizar, como bien dijeron ambas compañeras, porque tenemos muchos conflictos, pero digo, la vida sucede en un nivel público, ¿no? La vida, porque en nuestra villa la casa de mi vecino está al lado o al frente y hay un pasillo de 10 centímetros que no hay paredes, no hace que la casa de mi vecino sea privada, ¿no? Entonces, de alguna manera que los sectores organizados estén compuestos por mujeres es un efecto del mismo patriarcado, ¿no? Que hace que sean los hombres quienes tengan que trabajar afuera de nuestras villas y de nuestros barrios. Y para nosotros, el quedarnos en la casa y el quedarnos en la villa, el quedarnos en el barrio, no es una opresión, es un espacio ganado y es una victoria que hemos conseguido, que la vida en el barrio sea un poco más colectiva y un poco más distinta. Y una cosita más, y que es cuando Julia nos propone pensar qué tomamos o cómo entra la cuestión feminista en nuestra lucha, ahí vuelvo a coincidir con las compañeras, porque nosotros, no sé si primero empezamos a luchar sabiéndonos feministas, creo que no. No sé, Linga. No, nada que ver. No. Nos hacemos. Luchamos y de repente encontramos palabras, gestos, ideas, horizontes y sentidos con los que coincidimos. Y en eso quisiera resaltar, al menos desde la línea de que nosotros solemos decir, que no sabemos, no vamos a definir muy bien porque no lo sabemos y porque lo definimos en la práctica y en la lucha cotidiana, esto que de alguna manera se viene llamando como feminismo popular y que seguramente ni yo estoy en condiciones de definir más Ni que... yo tampoco. Pero que sí que tiene que ver, y lo resumo como en 4 puntos, y después los conversamos, nuevamente con una reivindicación del barrio y de los territorios como el espacio que hemos ganado y que nos cuesta sostener, que nos cuesta, que día a día lo luchamos, pero que lo ganamos para construir y para ensayar ahí otras formas más amorosas de vida y de cuidado. Una campaña de la digna de educación que no es solamente para nosotras las mujeres, sino que es para las mujeres, para la vecina, para el vecino y los hijos del vecino, para les hijes de los compañeros trans, es para quien no conocemos, porque cuando marchamos y pedimos que la educación sea un derecho, no es solamente para mí, para mi familia, es incluso para compañeras que no conocemos, que no conocemos. Está abierto para todo el mundo, para todo Córdoba capital, provincias aledañas, todo. Sí. Galaxias, todo. Todo. Tenemos que ganarle. Somos la mayoría. Y 2 cosas más, y es que, y ahí también nos reflejamos, resuena el feminismo, no sé si eso es o no es, pero ahí resuena, es que en nuestra práctica sí queremos y sí imaginamos la posibilidad,
cierta de un mundo mejor y que es posible crear una educación mejor, una educación que no sea el privilegio de algunos, sino el derecho de todos, de todos, una educación que nos dé voz para hablar y no nos juzgue, una educación que nos cuente la historia, que no nos oculte y que no diga eufemismos, ¿no? Y también, y esta es la última, digo, también creemos o también nos reflejamos en ese feminismo y en esa lucha que es también fiesta, porque la digna educación son victorias ganadas, es fiesta, reivindicamos la fiesta, reivindicamos la posibilidad de bailar, de cantar, de utilizar el cuerpo y de que cada una de nuestra cuerpo en la calle también sea una fiesta. Entonces, si el feminismo da lugar a todo eso, sí, ahí estamos. Bueno, esta pregunta es una pregunta que muchas veces nos hacen a las compañeras de Kurdistán, que el feminismo, ¿qué papel ha jugado en vuestro pensamiento y en vuestra lucha? Está claro que cada una aprendimos de otra. Nosotras no podemos decir que hemos creado un mundo por nuestra cuenta, no. Cada lucha que empieza en un pueblo y cada cambio que empieza de paradigma, de pensamiento, sobre todo el papel de la mujer, también se nutre en las luchas que ha habido en diferentes pueblos en este mundo, sobre todo el feminismo. Feminismo es muy diverso. Para mí el feminismo es la filosofía de llegar a un mundo mejor sin desigualdades y sin que una persona tenga privilegios sobre otra persona. Ahora, dentro del mundo feminismo podemos encontrar diversidades como el ecofeminismo, feminismo socialista, anarcofeminismo, marxist-feminismo, feminista, o sea, hay tantas diversidades dentro del mismo teoría del feminismo que nosotras como las mujeres kurdas, si queremos identificarnos con una de estas diversidades del feminismo, no podemos identificarnos de solo una, porque de hecho el proyecto del Confederalismo Democrático de Mujeres se nutre de ecofeminismo cuando habla de ecología y que quitar este espacio y esta división que han hecho entre los humanos y ecosistema y otros seres vivos, cuando habla de una sociedad ecologista, una sociedad que lucha contra este sistema capitalista patriarcal que están comiendo, está ganando todo el mundo. Cuando habla de la lucha de las mujeres, cuando en Kurdistán hablamos y decimos que una sociedad no solo no será libre, sino no será democrático si la mujer y el sujeto y el género no sea el núcleo de esta lucha, ¿no? Luchar contra desigualdad de género. ¿Por qué? Porque el Kurdistán está en corazón de Oriente Medio y es donde empezó la civilización humana, pero esta civilización humana empezó con el patriarcado y con la esclavitud de la mujer y sin poner y la esclavitud de la mujer y el patriarcado es el núcleo de este sistema patriarcal que hay en Oriente Medio y en el mundo entero. Y si no ponemos esta liberación de la mujer, esta igualdad entre género, no podemos llegar a esa sociedad democrática y libre. Esa es la filosofía de nuestra lucha y nuestra mirada hacia el feminismo. Y claro que la lucha que hay en Kurdistán de las mujeres kurdas sí que nutre de diferentes diversidades dentro de la filosofía del feminismo y también de otras luchas sociales, ¿no? De las luchas socialistas que ha habido, del anarquismo, de todas estas diversidades de las luchas que ha habido para llegar a una sociedad mejor. Nosotras, el único que tenemos hacia el feminismo, que puede ser una crítica constructiva, no solo no una crítica destructiva,
que yo me identifico feminista, pero también como feminista tengo una crítica hacia que yo no voy a luchar por tener derechos iguales con un hombre que también es esclavo de un sistema patriarcal capitalista. Yo lucho contra este sistema y con los hombres también que quieren luchar contra este sistema. O sea, lo que quiero decir es que ahora en Kurdistán ya no luchamos para tener derechos bajo un Estado que ya no, ya definitivamente desde comienzo ya rechazamos este sistema del Estado y sistema del poder. Es poder, el capitalismo es poder, no es solo un sistema económico. El Estado-nación es el sistema que ha puesto el capitalismo para generar aún más poder y de hecho, Estado-nación mezclado con el fundamentalismo religioso que hay en Oriente Medio, se hace un monstruo que no hay manera de poder llegar a mínimo derecho ahí en esta sociedad, porque ya la sociedad es esclava del poder. Y para liberar a esta sociedad, claro que hay que rechazar todo tipo de Estado en Oriente Medio en este momento. Y si en un futuro haya luchar para una sociedad que tenga una institución, pero fuera de este típico Estado, sea un Estado que le llaman democracia en Europa que no es democracia, que le llaman Estado-nación en Oriente Medio, que son unos estados patriarcales, fascistas y genocidas, que lo llaman en América Latina, que todavía son estados que lo que vemos, lo que hacen con pueblos originarios de América Latina, pues claro que definitivamente vamos a rechazar este sistema. Si vamos a luchar una vez, vamos a luchar una vez y nos liberamos una vez, pero no vamos a esperar tener un Estado socialista, luego luchar por unos derechos. Yo quiero tener mismo derecho que un hombre cuando este hombre ya sí es un esclavo también en este sistema. Esa es la diferencia que tenemos o yo creo que en los debates en día de hoy del feminismo también es un debate encima de la mesa de que hay que rechazar este poder definitivamente si queremos llegar a un mundo justo igualitario. Y eso es nuestra relación con el feminismo. Es que ricasca. Bueno, no lo dije hace un instante, pero para mí es un honor estar al lado de una mujer kurda y bueno, también de una hermana de Abya Yala. Compartí, siempre hemos admirado mucho la lucha de las mujeres en barrios y sobre todo las kurdas, yo soy fan. Quería decirlo en público. Bueno, en realidad el feminismo a mí me interpela muchísimo asumirme como feminista siendo una mujer indígena porque la palabra feminismo no existe en el idioma de mi pueblo. Es una palabra que ni siquiera existe. Pero eso no significa, y es lo que hemos hablado, porque han habido también muchas académicas indígenas que hablan a nombre de nuestro, de todas, y eso es algo que es mucha responsabilidad de la academia, que porque hay una académica indígena asumen que todas las mujeres indígenas pensamos de esa forma o nos situamos desde ahí, y pues no, o sea, somos diversas y las formas de pensar son diversas. Pero si bien es cierto que no nos queremos asumir como feministas algunas o algunas otras sí nos asumimos, yo creo que lo que sí existe es todo espacio y todo lugar donde estén las mujeres luchando por liberarse del patriarcado, pues es una lucha que voy a celebrar y que voy a apoyar siempre. Se llame como quieran, pónganle el nombre que quieran, lo que sea, porque también creo que si ha habido algo de las razones por las cuales he cuestionado mucho el feminismo blanco, europeo y académico, es porque le hace falta mucho al feminismo blanco la autocrítica del cuestionamiento, de la reproducción, de dogmas, de la reproducción, de la homogenización y de creer que en algunos casos, sin la responsabilidad del abordaje de la interseccionalidad, porque no nos afecta el patriarcado de la misma manera como afecta a las mujeres
en Europa o en Kurdistán, por ejemplo, o a las indígenas de Centroamérica. No es de la misma manera. Y yo creo que eso es algo bien importante que hemos tratado de muchas maneras de decir las mujeres que nos asumimos desde el feminismo comunitario, porque yo creo que también es importante entender que la vida en comunidad es una realidad en los barrios, o sea, los hombres y las mujeres están ahí, y que desde esa realidad y de esa construcción de la vida en comunidad estamos construyendo nuestros espacios de emancipación y liberación. Entonces yo creería que un poco sí el feminismo me ha influenciado a mí a nivel personal como Lucía Ischú, porque me salvó la vida de la violencia machista y patriarcal que me tocó vivir en el movimiento estudiantil en la universidad pública, siendo una mujer indígena que militaba en ese espacio. Sí me salvó la vida. Y el feminismo vino a facilitar, a compartir y a generar otras formas de lucha. Sobre todo el feminismo desde las mujeres indígenas que reivindicamos el territorio cuerpo como nuestro primer espacio de defensa. Nuestro territorio cuerpo como algo fundamental en la interconexión, y por eso me parece que es también profundamente decolonial. Entonces, como un poco para contestar la pregunta. Bueno, gracias. Ya vamos llegando como al final de este debate. La última pregunta era más como para abrir este diálogo entre feminismos, ¿no? Y abrir como dialogar, ¿no? Con la decolonialidad y demás. Ya habéis empezado, ¿no? Un poco a responder esta pregunta, entonces, bueno, quizá os animo más, ¿no? Que podáis como compartir un poco entre vosotras de lo que habéis escuchado en la mesa, y quizás sí, si podéis o si os apetece responder, ¿no? Como la idea está también de qué claves, ¿no? De esta forma de entender el feminismo, de lo decolonial y demás, de vuestras experiencias, pues creéis que son claves en la construcción de poder popular, ¿no? O sea, como qué elementos creéis que están, ¿no? Que está ofreciendo el feminismo desde sus diferentes contextos y orígenes a esta construcción de la democracia popular, del poder popular, de procesos emancipadores. Muy difícil la pregunta. ¿O no, gringa? Compleja, compleja. No creo que tengamos como mucho tiempo. Sí, quizás dar un par de claves que, al menos en nuestra experiencia y en nuestra pequeñísima, local, situada experiencia, creemos que está bueno resaltar en nuestra lucha en la campaña de la digna educación, y que yo he enlistado así muy rápido, puedo agregar sí, si querés. El primero es la importancia de un anudamiento de distintos sectores sociales. En la campaña de la digna educación convergemos no solamente sectores y vecinos, vecines de barrios populares, sino también docentes, profesorado, trabajadores, trabajadoras, sí, médicos, sí, médicas, en distintos reclamos. Entonces creemos que ese anudamiento de distintos sectores en lucha es muy potente para construir esto que llamamos poder popular. Lo segundo es una vocación a la masificación, no por la masificación misma, sino porque las necesidades son múltiples y son diversas. En Argentina el 40% de la población es pobre y en Córdoba el 46%. Y tenemos un feminicidio por día. Entonces, no es una teoría, digo, es una cuestión de teorías. La tercera cosa es que creemos que, así como nos ha sucedido a nosotros, la lucha nos transforma a nosotras mismas. Entonces, genera nuevas subjetividades, sentidos, amores, ¿no? Y creemos que eso es muy importante a la hora de pensar procesos de construcción de poder popular. Y lo último, que ya lo hemos dicho, es que sí deberíamos poder abrir espacios
para poder pensar alternativas de mundo en sus distintas dimensiones y en un mundo, como dicen las hermanas zapatistas, donde quepan muchos mundos. Entonces, otra vez la insistencia en la multiplicidad, en la diversidad que venimos y que queremos seguir sosteniendo. No sé, Gringa, si querés agregar algo más. No, dijiste todo. No, fuiste clara, vos sos clara. Siempre sos clara, vos, no. Sí me olvidé antes de decir la última cosita, que también peleamos por los apoyos escolares, porque en cada comedor existe apoyo escolar que le damos a nuestros niños, como no hay plata para mandarlos a maestros particulares, esas cosas, también reclamamos, hay maestras o hay mamás que se han recibido, tenemos chicos de la facultad donde da clase de Cande en Córdoba, que están con ellas y vienen a dar clases a nuestros barrios populares, y entonces dan clases, y entonces exigimos también kits escolares, pizarrones, tizas, todo eso, para que cada chico tenga su apoyo escolar. Eso me había olvidado de decirles. Gracias, Gringa. No, de bueno, nada. Nada, eso y la compañera Erika presente hoy y siempre. Bueno, yo creo que antes también lo he mencionado de que para llegar a un poder popular, a una vida comunal, llegar a una sociedad natural y llegar y volver a una vida que no esté controlado por un poder encima, es fundamental el papel de las mujeres y de quitar la desigualdad de género. Hay muchos debates muy bonitos en día de hoy en los diversos feminismos, ¿no?, que hay. Pero lo más importante es, creo, que no demos espacio al capitalismo, porque el capitalismo nos viene con un discurso que además, como tiene poder, como tiene sistema educativo a su control, como tiene los medios de comunicación que en día de hoy controlan todo el mundo, que si para 5 minutos el Twitter, en Instagram o no sé, WhatsApp, que ha ocurrido la semana pasada, el mundo se paraliza. O sea, ya es, en este momento pueden hacer un genocidio en un pueblo sin que nadie se dé cuenta. En este momento, de hecho, en este Europa democrático, que lo llaman la democracia, asesinan 3 compañeras kurdas en París en 2014 y todavía no ha habido un juicio justo. Y el asesino falleció en prisión por problemas de salud. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Entonces, es imposible poder luchar contra este sistema hegemónico de poder que está acabando con la vida humana, que está acabando con la naturaleza, que controla la economía mundial y con los estados coloniza a nuestros pueblos, empobreza a las sociedades, empobrece a las mujeres, nos quita el derecho de tener una educación sana, una educación que nos regala un pensamiento y una vida más justa y más libre, tiene todo bajo su control. Y la lucha no es fácil contra este sistema. Yo creo que para esta lucha el feminismo tiene que abortar, el socialismo tiene que abortar, el anarquismo tiene que abortar. Y ahí es donde tenemos que juntarnos las fuerzas, las diversidades y los pueblos y sobre todo las mujeres. Porque para mí, como mujer kurda, para mí no existe un mundo justo e igualitario si nosotras no seremos libres. Y en este mundo, el más genocidio que ha habido durante toda la historia ha sido genocidio contra las mujeres, ha sido feminicidio y nunca ha estado en la agenda. Vemos la historia. ¿Dónde estamos las mujeres en la historia? Estamos invisibles.
ni nuestras luchas, ni nuestra muerte está. En la historia, en filosofía, ¿qué somos? En la historia, ¿qué somos? En religión, ¿qué somos? En el Estado, ¿qué somos las mujeres? No, somos invisibles. Y eso es la sociedad. Nosotras somos la sociedad. Nosotras somos quienes damos vida. Nosotros somos quienes somos la mayor población del mundo. Y estamos invisibles bajo poder del patriarcado. Yo no voy a decir los hombres, aunque los hombres sí que tienen privilegio y lo están aprovechando a tope, pero estamos bajo dominación del patriarcado. Y creo que una unidad entre las mujeres y ser vanguardia de una lucha social, política, ideológica, económica y crear sociedades, barrios, comunas, trabajo de base para crear un mundo mejor y unir el feminismo decolonial, el feminismo marxista, el feminismo socialista, el genealogía en Kurdistán, el feminismo comunitario, que nos unamos y que creamos una fuerza contra este sistema dominante, y creo que ahí es donde el feminismo puede jugar, y la lucha de liberación de las mujeres, para respeto a las mujeres que no se creen el feminismo, pero yo creo que el feminismo es este chip que te da en algún momento en tu vida que no quieres esta injusticia, que ya no quieres esta injusticia, y te da esta sensación que hay una injusticia contra mí como mujer, o contra mi hermana, o contra mi amiga, o contra otra mujer en la sociedad, y esta injusticia es cuando tú ya das el paso para llegar a este que le llamamos el feminismo, ¿no? Y ahí es cuando yo creo que tenemos que juntar, y es el papel que puede jugar el feminismo al poder popular también, y ser vanguardia de la lucha contra el sistema patriarcal capitalista, que es el poder. La pregunta es muy compleja, es como de tesis doctoral, es así como de cómo se resuelve, pero me parece interesante porque, bueno, yo creo, al menos en mi experiencia y práctica política, yo creo que al mundo en general le es urgente comenzar a construir en el disenso, porque parte de la imposición y de la homogenización que ha habido de los pensamientos es la construcción, y de que todas y todos estemos de acuerdo, y eso es imposible, porque de naturaleza somos diversos. Y entonces yo creo que el disenso puede ser desde las transgresiones, obviamente, desde las disidencias, aportes importantes al poder popular, desde distintos niveles. Yo creo que eso es algo bien importante, y lo aprendí en Guatemala, y creo que aplica en este lado del mundo, de la urgencia que hay de eso. Yo creo que un poco es lo que necesitamos, es justamente dejar los dogmas. Creo también que este lado del mundo necesita cuestionar sus privilegios, porque los tiene, porque son una realidad, los privilegios que se tienen para que puedan descansar un mes, que habemos otros no sé cuántos millones de personas en el mundo que nunca hemos tenido vacaciones en nuestra vida. Yo creo que eso es algo muy importante, porque no se puede construir una unidad popular, un movimiento popular, si no hay un cuestionamiento de los privilegios, de las desigualdades y de las diversidades de historias, del feminismo, del marxismo, etcétera, etcétera. No puede haber, porque si no es estar construyendo castillos en el aire. Y eso me parece muy romántico también. Estamos hablando de realidad, estamos hablando del aquí y el ahora y los procesos de transformación que queremos en el inmediato. Es esos mundos posibles de los que hablan los zapatistas, que no están con pajas, decimos en Guatemala, que no están con mentiras, que lo están haciendo en la práctica del día a día. Y por eso para mí es fundamental en el poder popular la práctica cotidiana, en el día a día. Porque si no, de verdad, nada sirve. Estos espacios de intercambio son fundamentales para que nos nutramos, como decía aquí la hermana,
venimos a aprender, venimos a nutrirnos, venimos a retroalimentarnos de las luchas, de lo que está pasando, pero bueno, ¿y con esto qué vamos a hacer? Solo venimos a oír, solo venimos... ¿Cuál es el fin? Queremos transformar la realidad. ¿Cómo? No hay respuesta. Como la pregunta, no hay. Pero hay que empezar. Y sobre todo desde el derecho a la alegría y desde el derecho que tenemos a reivindicarnos, en mi caso, como pueblos indígenas. Pese a los múltiples genocidios, los pueblos indígenas somos alegres. Y eso es algo bien importante y urgente del poder popular y de los movimientos sociales. Es urgente decolonizarnos, luchar desde la alegría, luchar desde otro lugar, conectarnos con nuestro cuerpo. Queremos conectar al mundo y ni siquiera sentimos nuestras piernas, ni siquiera hemos puesto nuestras manos en el cuello hoy para agradecerle a nuestro cuello que nos lleva cargando nuestra existencia entera. Hay mucho, mucho por construir, pero hay que empezar ya. Y sobre todo desde la esperanza, desde el saber que lo que estamos construyendo ahora va a aportar a las que vienen, y así ha sido. Es un ciclo. Gracias. Bueno, no sé si estáis con energía para alargar un poco más de diálogo. Sería algo de las preguntas y intervenciones. La idea es no alargarlo mucho porque como repasamos un poco con la concentración, pues no queremos como irnos tan tarde, pero bueno, sí que queríamos dejar un espacio aunque sea cortito para si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna intervención. No sé si se anima alguien. ¿Vale? Un segundo. Vale, con el micrófono. Vale, bien, pues una pregunta sería para y comunitario y la otra para la compañera del Kurdistán. Sería, empezando por el Kurdistán. Sí, cuando has mencionado antes de los distintos comités que trabajan dentro del confederalismo kurdo, si dentro del feminismo tiene en cuenta también el tema de la diversidad de género y la diversidad sexual, que las personas heterosexuales por una parte y las personas trans por una social, y también si, bueno, a día de hoy, Andalucía todavía considera que se puede decir que la gira del FPNL, etcétera, que efectivamente Latinoamérica y el pueblo mexicano son complicados. No se conquistaron. No sé si hay alguna pregunta más antes de volver, pero va a haber tiempo para hacer muchas intervenciones. ¿Nadie más se anima? ¿Lo dejáis para el post? Muy bien. Bueno, sobre diversidad de persona, pero digamos, una demanda también por parte de comunidad de LGTBI en Kurdistán, y hay una comunidad LGTBI en Kurdistán, que sobre todo en Bakú y en parte de Irán están bastante activos, en Bakú en parte de Turquía. Hay trabajos hechos, pero son muy pocos para el tema. De hecho, la Academia de Genealogía que está en Bruselas, la sede de Academia de Genealogía en kurdo, Gen significa mujer, Logi es la ciencia, Genealogía, la ciencia de la mujer, la sede. Nosotras, a movimiento LGTBI, lo vemos al lado de nosotros. Estamos en misma línea para el sistema. Otra cosa es cómo esto transmitimos a Kurdistán, al concepto de Kurdistán, que es una cultura tradicional. La religión está jugando un papel importante. Están los estados-naciones, que el derecho a estos estados no se puede esperar. Entonces, lo que es la base de la sociedad, trabajar en la base de sociedad sobre este tema. En Rojava, aquí está el sistema de confederación democrático en práctica, en norte de Siria. Hay muchas demandas sobre este tema porque están preguntando, ahí sí que tenemos el control
confederalismo democrático, ¿qué está pasando con este papel? Y buena pregunta. Lo que hace este papel lo hace la Academia de Genealogía, que es quien lleva la teoría, digamos, de alguna manera hace investigaciones, teorías sobre temas en la sociedad, sobre todo sobre género. Y hace 2 años que la Academia de Genealogía empezó, porque la Academia de Genealogía tiene diferentes comités, de hecho tenemos comité de Genealogía de Euskal Herria, que estamos también y dar a conocer. Hace 2 años empezó con una investigación sobre el movimiento del LGTBI, pues haciendo entrevistas a las personas, a los compañeros trans, a las compañeras que estaban activos en este tema, cómo ha habido un proceso, por ejemplo, el nivel, digo como nuestro comité, nuestro trabajo en Euskal Herria, cómo ha sido el proceso en Euskal Herria, cómo adaptaron estas demandas en la sociedad y en qué nivel están, pues para aprender también, ¿no? Investigar un poco para llevar esto a concepto de Kurdistán. Porque no puedes llevar de repente poner unos derechos porque la sociedad lo rechaza. Entonces tienes que hacer un trabajo teórico de educación en las academias que nosotras lo llamamos academias del pueblo. Hay academias del pueblo que son mixtos y hay academias de mujeres. Sobre todo lo llevamos primero a academias de las mujeres. Fue una investigación que la pandemia lo afectó bastante, pero el trabajo hecho en diferentes comités de genealogía en Cataluña, en Euskal Herria, hay más de 10 comités en Italia, comités en Francia, en Bélgica, en Noruega, en Alemania, ha sido coger todas estas investigaciones, llevarlo a la Academia de Genealogía en Europa y mandarlo a la Academia de Genealogía de Andreago. Hay una academia de Andreago que recoge todas estos trabajos y para ahí empezar pues cómo llevarlo a nivel académico, a nivel de educación y cómo pues transformarlo de una manera que acepte la sociedad poco a poco, ¿no? En este nivel estamos trabajando. Todavía, por ejemplo, en esto de Rojava, en el acuerdo social que han hecho, no lo nombra, pero garantiza la vida de todas las personas que viven en la sociedad con la diversidad de género, diversidad cultural, etnia, ¿no? Este también es un paso, para Oriente Medio es un paso, pero no es suficiente. Para mí, como María, para mí no parece suficiente, porque me gusta que este proceso vaya un poco más rápido. Pero bueno, como estamos en guerra también, siempre pues los bombardeos no nos dejan empezar a otra cosa, porque estamos bajo bombardeos. Entonces, primero tenemos que defendernos con Kalashnikov, ya luego, pues el trabajo teórico empezamos a llevarlo un poco mejor. Pero es verdad que es un tema encima de la mesa y encima de las investigaciones del confederalismo democrático, porque además es una demanda del pueblo, o sea que o lo hacemos o mal vamos. Bueno, yo tuve, sí, el gusto yo salí exiliada de Guatemala, soy refugiada desde marzo de este año y estuve en Madrid cuando vinieron los zapatistas, nuestros hermanos zapatistas, con un planteamiento muy claro, con una claridad del mundo indígena. Entonces, para mí, el tema de si nos conquistaron o no, pues hay cosas reales que sucedieron, que fueron desde la violencia, pero para mí el posicionamiento del negarnos a asimilar, a domesticar y a creer que lo que el mundo europeo quiso llevar a nuestros territorios es una forma de hacernos justicia como pueblos, de negarnos a la violencia, al epistemicidio y al racismo estructural y permanente que impera en el Estado español y en toda Europa, de la forma en la que nos ven a los que somos distintos. Entonces, no nos conquistaron, es una forma de situarnos ante el mundo desde la dignidad.
El no nos conquistaron es una forma de plantearnos que estamos vivos y una forma de demostrarles que somos alegres. Es que pese a su mierda, nosotros pudimos y estamos resistiendo y viviendo y disfrutando también en medio de la violencia, en medio de la colonia y del extractivismo que se lleva a nuestra tierra, que nos siembra monocultivo, que nos lleva minería, que nos lleva hidroeléctricas en nuestros territorios ahora. Eso no fue hace 500 años, eso es ahorita, en este momento. La colonia continúa. A mí esos términos académicos del neo no sé qué no me gustan, porque siento que suavizan la mierda. La colonia continúa en este momento. Y entonces, en medio del despojo, en medio de la colonia, decir que no nos conquistaron es un planteamiento de dignidad, de resistencia y de hacernos justicia. Porque sanando, dijo una hermana, nos hacemos justicia. Y es un discurso sanador, no es un discurso confrontativo. No venimos aquí a pedir que nos devuelvan nada, dicen los zapatistas. Eso es una muestra de dignidad increíble. Y eso es lo que tienen el mundo indígena que dar a ese intercambio que se quiere construir en la gira. Yo creo que es un evento para mí de los más importantes que ha ocurrido en Europa, creo que no sé en cuándo, yo creo que es el evento. Europa no sé si está lista para algo como eso, pero es importante abrirlo, es importante aprovecharlo, hay que estar en no nos conquistaron. Y ustedes que vienen de un pueblo de lucha también, que se niega a eso, que son rebeldes, que son de lucha, me parece que es un espacio y un territorio coherente para construir esos otros mundos posibles. Entonces, para mí es eso, porque el futuro es indígena, negro y popular. Y de las mujeres, por supuesto. Mañana.